Los años 20 rugieron con jazz y prosperidad, pero bajo la superficie se estaban gestando problemas. La Gran Guerra, más tarde conocida como la Primera Guerra Mundial, había dejado profundas cicatrices. Millones habían muerto. Los imperios se derrumbaron. Y en 1929, la Bolsa de Valores de Estados Unidos se desplomó, enviando ondas de choque a todo el mundo. La Gran Depresión se apoderó del mundo. El desempleo se disparó. La gente perdió sus hogares, sus ahorros, su esperanza. Fue una época de desesperación, un caldo de cultivo para ideologías extremas. En Alemania, surgió un líder carismático, Adolf Hitler, que prometía devolver a su nación la grandeza. Su partido nazi, alimentado por el nacionalismo y el odio, ganó poder con una velocidad alarmante. En toda Europa, movimientos similares se afianzaron. En Italia, los fascistas de Benito Mussolini prometían orden y fuerza. En Japón, los militaristas tomaron el control, soñando con un imperio en Asia. El mundo observaba con creciente inquietud cómo estos regímenes totalitarios se armaban, con sus ambiciones descontroladas. La Liga de Naciones, formada después de la Primera Guerra Mundial para prevenir otro conflicto global, se mostró impotente. Fue una época de apaciguamiento, de esperar que cediendo ante los agresores se pudiera evitar la guerra. Pero la historia, como sabemos, tenía otros planes. El mundo estaba al borde de una conflagración, y la mecha ya se había encendido. La guerra también fue un catalizador para avances científicos y tecnológicos. La carrera armamentista impulsó la innovación. Las consecuencias políticas de la guerra redibujaron el mapa mundial, estableciendo nuevas alianzas y rivalidades que definirían el siglo XX. La creación de las Naciones Unidas buscó evitar futuros conflictos, mientras el mundo se reconstruía de las cenizas de la guerra. La Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de la penicilina, salvando innumerables vidas. Las mujeres jugaron un papel crucial, trabajando en fábricas y sirviendo en las Fuerzas Armadas. La tecnología del radar fue perfeccionada, cambiando la guerra aérea para siempre. Los esfuerzos de descifrado de códigos, como los de Bletchley Park, fueron vitales para la victoria aliada. La guerra culminó con el uso devastador de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La cooperación internacional entre las fuerzas aliadas fue clave para derrotar a las potencias del eje. El Holocausto reveló los horrores del genocidio, con millones de vidas perdidas. La financiación de la guerra a través de bonos de guerra movilizó economías enteras. El Día D fue una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia. La guerra llevó a la creación de la ONU y a un nuevo orden mundial basado en la cooperación internacional. Hitler, impulsado por su retorcida ideología, puso su mirada en la expansión. Creía en una raza superior, destinada a gobernar Europa. Rearmó a Alemania, desafiando el Tratado de Versalles. Se anexionó a Austria, luego Checoslovaquia, cada vez encontrando una débil resistencia por parte de las potencias occidentales. Mientras tanto, en Asia, Japón lanzó una brutal invasión de China, buscando expandir su imperio. El mundo retrocedió horrorizado ante los informes de atrocidades cometidas contra civiles chinos. El escenario estaba listo para un conflicto global. Un choque de ideologías que remodelaría el mundo. El 1 de septiembre de 1939, Hitler desató su maquinaria de guerra sobre Polonia. Su Blitzkrieg, o guerra relámpago, utilizando tanques y aviones en una combinación devastadora, rápidamente abrumó las defensas polacas. 2 días después, Gran Bretaña y Francia, obligadas por tratados a proteger a Polonia, declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. El mundo observó con incredulidad cómo regresaban los horrores de la guerra. El avance alemán inicial fue rápido y brutal, conquistando gran parte de Europa en cuestión de meses. El mundo contuvo la respiración, preguntándose quién se enfrentaría a esta marea de agresión. Los avances científicos, como el desarrollo del radar, y las decisiones políticas cruciales, jugaron un papel vital en el curso de la guerra. La guerra también trajo consigo consecuencias devastadoras, como el uso de armas nucleares, que cambiarían para siempre la faz de la humanidad. Los primeros años de la guerra fueron realmente oscuros. Alemania, con su poderosa maquinaria militar, parecía imparable. Polonia cayó rápidamente, seguida de Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia. La velocidad y la ferocidad de la Blitzkrieg alemana asombraron al mundo. Gran Bretaña, bajo el liderazgo de Winston Churchill, se mantuvo sola contra la embestida nazi. La batalla de Inglaterra, librada en los cielos sobre Inglaterra, se convirtió en un punto de inflexión. La Real Fuerza Aérea, aunque superada en número, luchó valientemente contra la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. El coraje del pueblo británico soportando el Blitz
Los bombardeos nocturnos sobre Londres y otras ciudades inspiró al mundo. Fue un testimonio de la capacidad del espíritu humano para perseverar frente a probabilidades abrumadoras. El mundo observaba, esperando contra toda esperanza que, de alguna manera, la marea cambiara. Los factores políticos jugaron un papel crucial, con alianzas y tratados que cambiaron el curso de la guerra. Los avances científicos, como el desarrollo del radar y la bomba atómica, también tuvieron un impacto profundo en el conflicto y sus consecuencias. Las consecuencias de estos avances fueron devastadoras, cambiando para siempre la naturaleza de la guerra y la política global. Sección 4. Una tormenta de acero, Stalingrado. En junio de 1941, Hitler rompió su pacto con Stalin y desató sus ejércitos sobre la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia, tenía como objetivo conquistar los vastos territorios soviéticos y aplastar al régimen comunista. El avance alemán fue inicialmente exitoso, pero los soviéticos, luchando por su patria, opusieron una feroz resistencia. La batalla de Stalingrado, librada en las ruinas bombardeadas de la ciudad, se convirtió en un símbolo del costo humano de la guerra. Durante meses, se libró una lucha brutal, calle por calle, casa por casa. El invierno de 1942 a 43 resultó ser un punto de inflexión. El ejército alemán, mal equipado para el duro invierno ruso, sufrió grandes pérdidas. El ejército rojo soviético, reforzado por refuerzos y suministros, lanzó una contraofensiva, rodeando a las fuerzas alemanas. La batalla de Stalingrado marcó el principio del fin para la maquinaria de guerra nazi. Fue una victoria obtenida a un costo terrible, con cientos de miles de soldados y civiles muertos. Pero demostró que las fuerzas de Hitler no eran invencibles. La guerra también tuvo profundas implicaciones políticas, alterando el equilibrio de poder global y estableciendo las bases para la Guerra Fría. En el ámbito científico, la guerra aceleró el desarrollo de tecnologías como el radar y las primeras computadoras, que cambiarían el curso de la historia. Las consecuencias de la guerra también incluyeron la reconstrucción de naciones devastadas y el surgimiento de nuevas formas de cooperación internacional. Sección 5. Cambiando el rumbo. Día D. El 6 de junio de 1944, una fuerza aliada masiva desembarcó en las playas de Normandía, Francia. La Operación Overlord, más conocida como el Día D, fue la mayor invasión anfibia de la historia. Marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental de la ocupación nazi. Bajo una lluvia de disparos, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses lucharon para llegar a la costa, asegurando un punto de apoyo en el continente. La batalla fue feroz, con grandes bajas en ambos bandos, pero los aliados perseveraron, avanzando tierra adentro y liberando París en agosto de 1944. El Día D fue un momento crucial en la guerra. Abrió un segundo frente en Europa, aliviando la presión sobre la Unión Soviética en el este. Marcó el principio del fin para el régimen nazi, aunque la lucha continuaría durante un año más. Políticamente, el Día D fortaleció la cooperación entre los líderes aliados, como Churchill, Roosevelt y Stalin. Científicamente, la guerra impulsó avances significativos en tecnología y medicina, como el desarrollo del radar y nuevas técnicas médicas. Las consecuencias de la guerra también incluyeron la reconstrucción de Europa, liderada por el Plan Marshall, que ayudó a revitalizar las economías devastadas. Sección 6. Un día de infamia. Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas lanzaron un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor, Hawái. El ataque, que mató a más de 2.400 estadounidenses y hundió o dañó numerosos barcos, incluidos acorazados, sumió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor fue un shock para el pueblo estadounidense. Destrozó el sentimiento de aislacionismo de la nación y galvanizó la opinión pública a favor de la guerra. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso, declarando la guerra a Japón y llamando al 7 de diciembre, una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos, con su vasto poderío industrial y recursos, se unió al esfuerzo bélico con toda su fuerza. La nación movilizó sus industrias, su fuerza laboral y su espíritu para la lucha que se avecinaba. El gigante dormido había despertado. Los factores políticos y científicos también jugaron un papel crucial en la guerra. La colaboración entre líderes políticos y científicos llevó al desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias. Proyectos como el Proyecto Manhattan cambiaron el curso de la guerra y tuvieron consecuencias duraderas en la política global y la ciencia. Las consecuencias de la guerra incluyeron la reconstrucción global,
la formación de las Naciones Unidas y cambios significativos en el panorama político mundial. Mientras el mundo se hundía más y más en el caos de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas políticas y científicas comenzaron a cambiar el campo de batalla y el futuro de la humanidad. La colaboración entre líderes políticos y científicos brillantes se convirtió en un factor decisivo en el resultado de la guerra. Los gobiernos de todo el mundo reconocieron la importancia del avance científico. Estados Unidos encabezó el Proyecto Manhattan, un esfuerzo secreto que reunió a las mentes más brillantes para desarrollar la bomba atómica. Este logro monumental no solo aceleró el final de la guerra, sino que también marcó el comienzo de una nueva era de energía nuclear y política global. Mientras tanto, las potencias del eje también invirtieron mucho en avances tecnológicos. Alemania, bajo el mando de sus líderes militares y científicos, desarrolló armamento avanzado, incluyendo el cohete V2, el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo. Sin embargo, estas innovaciones no fueron suficientes para asegurar la victoria. En el frente político, las alianzas y estrategias estaban en constante evolución. La formación de las potencias aliadas, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, creó una fuerza formidable contra el eje. Los esfuerzos diplomáticos, como la Conferencia de Yalta, moldearon el orden mundial de la posguerra y sentaron las bases para la futura cooperación internacional. El final de la guerra trajo consigo un periodo de reconstrucción y reflexión. El establecimiento de las Naciones Unidas tuvo como objetivo evitar que un conflicto tan catastrófico volviera a ocurrir. El panorama político cambió para siempre, con nuevas superpotencias emergentes y la disolución de imperios coloniales. Los avances científicos de la Segunda Guerra Mundial tuvieron consecuencias de gran alcance. El desarrollo del radar, los motores a reacción y los avances médicos, como la penicilina, revolucionaron la vida tanto militar como civil. Estas innovaciones allanaron el camino para la era tecnológica en la que vivimos hoy. Al final, la fusión de la estrategia política y el ingenio científico no solo determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial, sino que también moldeó el futuro de nuestro mundo. Las lecciones aprendidas y los avances logrados durante esta época turbulenta continúan influyendo en la política, la ciencia y la sociedad a nivel global. Hola a todos. Adentrémonos en los anales de la Segunda Guerra Mundial para descubrir algunos eventos fascinantes que quizás no conozcan. Aquí les presento 10 datos curiosos que arrojan nueva luz sobre este periodo monumental de la historia. 1. El Ejército Fantasma. Estados Unidos desplegó una unidad secreta llamada el Ejército Fantasma. Compuesta por artistas, actores e ingenieros de sonido, esta unidad usaba tanques inflables, transmisiones de radio falsas y efectos de sonido para engañar al enemigo. Imaginen eso. 2. La Operación Carne Picada. En un audaz plan británico, un cadáver vestido como oficial de la Marina Real, con documentos falsos, fue lanzado al mar para engañar a los nazis sobre la invasión aliada de Sicilia. Y funcionó. 3. Las Brujas de la Noche. El 588 Regimiento de Bombarderos Nocturnos de la Unión Soviética, compuesto completamente por mujeres piloto, voló misiones nocturnas en biplanos. Su sigilo y valentía les valió el apodo de Brujas de la Noche. Increíble. 4. La Gran Guerra del Emu. En un giro extraño, Australia libró una guerra contra los emus en 1932. La gran población de estas aves estaba destruyendo cultivos, lo que llevó al ejército a intervenir. Sorprendentemente, los emus resultaron ser un oponente formidable. 5. Los Hombres de los Monumentos. Un grupo de historiadores de arte, curadores y académicos aliados, conocidos como los Hombres de los Monumentos, trabajaron para recuperar y proteger los tesoros culturales saqueados por los nazis. Salvaron innumerables obras de arte. 6. La última carga de caballería. La carga de la caballería polaca contra los tanques alemanes en 1939 se cita a menudo como la última carga de caballería de la historia. A pesar de estar en desventaja, su valentía se convirtió en un símbolo de resistencia. 7. El Código Enigma. El matemático británico Alan Turing y su equipo descifraron el código Enigma nazi, lo que acortó significativamente la guerra. El trabajo de Turing sentó las bases de la informática moderna. 8. La Batalla de Los Ángeles. En 1942, una falsa alarma provocó un bombardeo antiaéreo masivo sobre Los Ángeles por temor a una invasión japonesa. El incidente sigue siendo un misterio. 9. La Conexión Fanta. Durante la guerra, la sucursal alemana de Coca-Cola no pudo obtener el jarabe para hacer Coca-Cola. Para mantener el negocio vivo, crearon una nueva bebida con ingredientes disponibles: la Fanta. 10. El Batallón Perdido. En 1944, el primer batallón,
141 Regimiento de Infantería, una unidad de soldados estadounidenses de origen japonés, fue rodeado por fuerzas alemanas en Francia. Su rescate por el 442 Regimiento de Combate, también compuesto por estadounidenses de origen japonés, se convirtió en un testimonio de valentía y sacrificio. Estas joyas ocultas de la Segunda Guerra Mundial nos recuerdan que la historia está llena de historias no contadas y héroes anónimos. Cada hecho agrega una nueva capa a nuestra comprensión de esta era compleja y crucial. Hola a todos. Hoy vamos a explorar algunos de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Estos eventos no solo definieron el curso de la guerra, sino que también moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Una de las batallas más significativas fue la Batalla de Inglaterra. Esta batalla, librada completamente en el aire, vio a la Real Fuerza Aérea Británica defender al Reino Unido contra la poderosa Luftwaffe alemana. La valentía de los pilotos de la RAF marcó la primera gran derrota de las fuerzas militares de Hitler. En el frente oriental, la brutal batalla de Stalingrado fue donde la Unión Soviética cambió el rumbo de la guerra contra las potencias del eje. Los feroces combates urbanos y el duro invierno diezmaron al sexto ejército alemán. Esta fue una victoria decisiva para los soviéticos y un punto de inflexión en el frente oriental. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, fue una campaña militar masiva. Inicialmente, los alemanes avanzaron rápidamente. Sin embargo, el duro invierno ruso y la tenaz resistencia soviética detuvieron su avance, lo que llevó a un conflicto prolongado y costoso para los alemanes. En el teatro del Pacífico, la batalla de Midway fue un punto de inflexión crucial. La Marina de los Estados Unidos, mediante tácticas hábiles e inteligencia, logró hundir 4 portaaviones japoneses. Esto redujo drásticamente el poder naval de Japón y cambió el equilibrio a favor de los aliados. La campaña del norte de África, en particular la batalla de El Alamein, vio a las fuerzas británicas, bajo el mando del general Montgomery, derrotar al ejército germano-italiano liderado por el general Rommel. Esta victoria aseguró el canal de Suez y allanó el camino para la invasión aliada de Italia. El Día D, o la Operación Overlord, fue el asalto anfibio más grande de la historia. El exitoso desembarco en las playas de Normandía, por parte de las fuerzas aliadas, marcó el principio del fin para la Alemania nazi, lo que llevó a la liberación de Europa Occidental. Los bombardeos estratégicos de los aliados atacaron sitios industriales y militares clave de las potencias del eje. Estos implacables ataques aéreos paralizaron la capacidad del enemigo para sostener el esfuerzo bélico y aceleraron su rendición final. Finalmente, el desarrollo y el despliegue de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki provocaron un rápido final de la guerra en el Pacífico. El poder destructivo de estas armas obligó a Japón a rendirse, marcando el comienzo de la era nuclear y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estas batallas, estrategias y puntos de inflexión nos recuerdan los inmensos sacrificios y los esfuerzos monumentales que moldearon el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Cada evento fue una pieza crucial en el rompecabezas de la victoria, dejando una marca imborrable en la historia y la humanidad. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó no solo el cese de las hostilidades, sino también el comienzo de un nuevo orden mundial. Las consecuencias de este conflicto global todavía resuenan en nuestros paisajes políticos, económicos y sociales hoy en día. Políticamente, la guerra llevó al establecimiento de las Naciones Unidas en 1945, con el objetivo de fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. El mapa geopolítico se redibujó con el surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, preparando el escenario para la Guerra Fría. La división de Alemania y el telón de acero en Europa simbolizaban la división ideológica que persistiría durante décadas. Económicamente, la guerra impulsó un crecimiento e innovación sin precedentes. El Plan Marshall, una iniciativa estadounidense para ayudar a la recuperación de Europa Occidental, ayudó a reconstruir las economías y prevenir la propagación del comunismo. Este periodo también vio el nacimiento del sistema de Bretton Woods, estableciendo el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, que continúan desempeñando papeles cruciales en la estabilidad económica mundial. Socialmente, la guerra provocó cambios significativos. Los horrores del Holocausto y los bombardeos atómicos llevaron a un movimiento global hacia los derechos humanos y el establecimiento de leyes internacionales contra el genocidio y los crímenes de guerra. El papel de las mujeres en la fuerza laboral durante los años de la guerra allanó el camino para futuros movimientos de igualdad de género. Además, los patrones de migración alterados por la guerra resultaron en sociedades más diversas, lo que influyó en los cambios culturales y demográficos en todo el mundo. Los avances tecnológicos realizados durante la guerra, desde el radar hasta los motores a reacción y la energía nuclear, han tenido impactos duraderos en nuestra vida diaria y nuestras industrias. La era
también vio el comienzo de la carrera espacial, con innovaciones que eventualmente llevaron a la exploración del espacio por parte de la humanidad. Al reflexionar sobre estas consecuencias, queda claro que la Segunda Guerra Mundial no fue solo un evento histórico, sino un periodo transformador que continúa moldeando nuestro mundo. Las lecciones aprendidas, los sacrificios realizados y el progreso logrado nos recuerdan la resiliencia de la humanidad y la importancia de luchar por la paz. Gracias por ver, y no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para obtener más información sobre la historia y sus impactos duraderos.